a todos y bienvenidos de nuevo a Salinas TV. Bueno, hoy en el estudio hace una temperatura de unos 500 grados centígrados, pero estamos bien, estamos perfectamente. ¿Temperatura del sol? Aún así merece la pena el programa de hoy, porque vamos a hablar con una persona que hace unos meses ha realizado un viaje bastante largo, de varias semanas, a Japón, y me parece apasionante contar con su testimonio, con su experiencia en ese país tan atractivo, por lo menos para los occidentales. Y nada, os presento a Miguel. Miguel es psicólogo, también hace tiempo has hecho unos estudios muy interesantes que me comentabas hace un momento. Sí, de desarrollo y programación multimedia, básicamente, a informática. Bueno, para todo el mundo. Bueno, Miguel, aparte de su formación como psicólogo y como informático, forma parte del colectivo en el que yo estoy incluido, de los cotillas existenciales. Personas que nos interesan multitud de temas de la existencia y de la vida. Así que, Miguel, muchísimas gracias por aceptar la invitación para Salinas TV. Gracias a ti por esta entrevista. La verdad me ha pillado un poco ahí inexperto en todo esto, porque yo es verdad que nunca nadie me ha hecho una entrevista. Entonces estoy un poco ahí inquieto. Un poco inquieto. Siempre impone un poco al principio. Yo me acuerdo cuando empecé en los años 70, que tenía pocos años, y empecé con las entrevistas, al principio me ponía un poco tenso, pero después de 50 años estoy un poco más tranquilo. Pero un poco. Un pelín. Espiritualmente más relajado. Pero solamente briznas de relax, poca cosa. O sea, sí. Pero bueno, os quiero explicar. Hay gente que me ha preguntado, la botella de anís del mono. Bueno, es un talismán, ¿vale? Del canal. Básicamente es eso. Miguel, la primera pregunta que te querría formular, ¿desde cuándo tienes el interés o la atracción por Japón? Por Japón, muy buena pregunta, la verdad. Porque, digamos, por el país en concreto, por lo que es la cultura japonesa, historia japonesa y demás, digamos, desde los 17, 18 años más o menos. Pues sí, llevo como unos 13, 14 años ahí imbuido completamente, ¿no? en todo lo que tiene que ver con Japón, más o menos. Antes es verdad que tenía mis intereses más derivados de lo que es la cultura japonesa, pues cosas como el manga, el anime, así empezamos todos, yo creo que los interesados por Japón a nivel cultural. Y luego a partir de los 17, 18 años fue ya cuando empecé un poco a desarrollar este interés genérico por el país. Yo recuerdo en mi infancia que la serie Mazinger Z fue una serie de dibujos animados que a mí sí que me despertó el interés por Japón. O sea, que el cómic también tiene su función a la hora de que nos produzca ese interés. Luego apareció muchos años después Doraemon. Bueno, qué maravilla, qué fantasía que el boli, cuando lo he visto he dicho que... El gato cósmico, sí, bueno, pues para que lo vea la audiencia, tenemos un Doraemon en boli. He dicho, qué buen guiño, ¿no? A toda esta... Es un guiño al invitado. Experiencia espiritual, no solamente es un guiño al invitado, a ti, sino es un guiño a todo el archipiélago japonés. Sí, todo lo que tiene que ver con la japonesía. Sí. Básicamente. Por supuesto, la japonés. La japonesismo. Entonces, esto es un homenaje a todos los samuráis habidos y por haber. ¿A los samuráis? Sí, samuráis. A los samuráis. Son guerreros japoneses, pero enamorados. Fíjate qué curioso, ¿no? Que esto que planteas ahora, qué capacidad de fascinación me genera todo esto de los samuráis. Bueno, fascinante. Increíble. El tema que, aparte del tema de los cómics o los dibujos animados, me imagino que la propia lejanía geográfica, las propias diferencias de ese extremo oriente comparado con occidente, ya nos produce cierta fascinación o atracción. Totalmente, a nivel cultural, a nivel... sí, todo lo que sea muchas veces inalcanzable nos genera cierto interés, cierta atracción, cierto misterio, ¿no? De lo que tú compartes muchísimo. Esa capacidad para fascinarte mediante el misterio y mediante lo que es más lejano, lo que es más inalcanzable, ¿no? Entonces, eso de alguna manera necesitas rozarlo con los dedos, aunque sea. E incluso poder experimentarlo, como me ha pasado a mí hace un par de meses. Fíjate que me viene a la cabeza ahora, incluso en el inconsciente colectivo de nuestra generación y generaciones posteriores, o sea, anteriores a la nuestra, el tema de Hiroshima y Nagasaki también está ahí siempre latente. Totalmente. Todos los 6 de agosto se celebra Hiroshima y Nagasaki y probablemente ha generado cierta simpatía o cierta solidaridad con los japoneses. A mí por lo menos me ha ocurrido, desde que me enteré de pequeño de esos bombardeos con armas nucleares, siempre he sentido algo hacia ellos. Luego es verdad que el mundo del cine
Yo por lo menos lo que he sentido con el cine con respecto a los japoneses y las películas de la Segunda Guerra Mundial era un poco lo que se hacía con los indios y americanos. Es generar también un poco de temor a los japoneses. Sí, todo es peligroso porque tienen los ojos raros, sí, ¿no? Sí. Sí, porque están estreñidos por el arroz. Continuamente. O sospechando. Que parece que están ahí continuamente... Sí, están apretando con el estreñimiento todo el rato y quizás ese es el motivo de la rasguez de los ojos. Vale, ¿en qué momento...? Perdona que te corte. No, perdona José. Tú que te haya cortado. No, perdona, por favor. No, perdona de nuevo, sí, por favor. yo primero, sí. No insisto más. Bueno, es verdad que viene un poco a colación por lo que dices de esa simpatía hacia Hiroshima, Nagasaki y todos esos eventos. Tengo una anécdota que luego te contaré dentro del viaje, que me pasó algo muy curioso y algo que me ha marcado hasta el día de hoy, junto con otras experiencias que he vivido estando aquí, evidentemente. Pero fue algo, acaso, energético. Acaso energético, pues que no se nos olvide y, ahí queda. Y nos lo vas a contar en un ratito. ¿En qué momento en los últimos tiempos empieza a cobrar forma el viaje? ¿Tú ya llevabas años pensando que algún día viajarías? Por supuesto. Hace, pues digamos, 10 años más o menos, cuando empezó a formarse en mí todo este interés por la cultura japonesa, por todo lo que tiene que ver con el entretenimiento, pero además por el tipo de sociedad, cómo está estructurada y demás, de lo que ahora hablaremos. Ya hace 10 años aproximadamente dije, yo antes de X edad tengo que ir a Japón y tengo que vivirlo, ¿no? Entonces no me vale un viaje de una semana como se puede hacer otras personas, 15 días, me tengo que ir más. Entonces eso ha ido cobrando forma, se ha ido hilando transversalmente a lo largo de mi existencia, pero cuando empezó a tomar más cuerpo fue en 2020, precisamente, ¿no? A finales de 2020 y principios de 2021 fue cuando ya dije, es el momento de organizarlo e irme con todas las de la ley. Vale, perfecto. El viaje se inicia aquí en Madrid, capital del Reino de España. Para los poco versados, ¿no? Sí, puede haber gente despistada. Vale, ¿cuánto dura más o menos de Madrid a Japón el viaje? ¿En horas? Horas. Claro, no va a ser... Bueno, puedes decirlo en segundos. Claro. Bueno, en eones también. En eones, lo que pasa es que cuarto de micra de eón no queda igual, aunque suena potente. Suena fascinante. Vale. ¿En horas? ¿Cuántas micras de eón pudiste hacer? Bueno, vea, horas. Yo salgo de aquí de Madrid alrededor de las 7:30 de la mañana, 8 al final. Llego allá a Japón al día siguiente a las 4 de la tarde. ¿Vale? Lo que pasa es que, claro, tenemos que tener en cuenta cambios horarios, tenemos que tener en cuenta transbordos, ¿no? Sí. Aeroportuarios. Pero en total el grueso del viaje fueron como unas 15 horas aproximadamente. 15 horas. Vale, pero esas 15 horas está incluido donde paras, el rato que estás parado. Eso es. O sea, que si fuese sin paradas sería 13. Unas 13 horas. Aproximadamente. Vale, ¿dónde hacéis escala? En Roma. En Roma. En Roma. Hicimos escala en el aeropuerto de Fiumicino, y que está pues cerquita de Roma, a las afueras de la ciudad. Y bueno, ahí la verdad es que fue todo muy rápido porque nos bajaron del avión, nos vino a buscar una persona y en cuestión de media hora estaba montado en el siguiente avión. Pasé un poco de angustia y de zozobra espiritual también porque no llegó en media hora, imposible haciendo la escala, pero nos vinieron a buscar, nos esperaron a que nos montáramos, etcétera. Entonces bueno. Ahí lo mejor es orar. Y encomendarse a Yahvé. Encomendarse, efectivamente, encomendarse a este hombre. Esas 15 horas, bueno, al final dentro del avión, unas 13 horas. Sí, a efectos prácticos sí, fueron como 2 horas y media hasta Roma y después 11 horas, 11 y media hasta Japón. Vale, el pasaje, la gente que iba contigo en el avión, ¿ya había algún oriental, algún japonés que volvía a su país? Sí. ¿Te encontraste gente...? Sí, había algún estreñido, digamos así, respetuosamente. No, con todo respeto, todos tenemos rasgos dignos de ser catalogados. Evidentemente, o sea, mirarnos a nosotros. Mirarnos a nosotros. Decir esto... Sí, ya fuera de broma, sí, había los menos, es cierto, pero, o sea, había poca cantidad, sí, unidades de humanos japoneses que iban hacia Japón. Claro, sí, iban poquitos, pero ya iban algunos ahí, vale, emputecidos y no.
Sí, 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 el emputecimiento es ahora mismo una emoción muy extendida incluso en gente muy tranquila y muy equilibrada y muy zen, como puedo ser yo, que nunca me enfado por nada. Sí, es evidente. Pero sí que hay Los días... que te conocemos podemos aseverarlo. Sí, sí, puedes... Pero hay días muy emputecidos. De hecho, el planeta está emputecido en general. En general sí, lo noto emputecido a nivel terrenal. ¿Qué sentías al entrar en ese avión e iniciarse el viaje? Al despegar de Madrid, ¿qué sensaciones tenías? Porque me parece de una emoción. Bueno, date cuenta de que ha sido un viaje que he estado preparando un año entero. O sea, toda la preparación ha sido un año con sus más y con sus menos, con sus nervios. Tenemos que tener en cuenta además que las fronteras no estaban abiertas cuando yo organicé el viaje. No se podía pasar a Japón hasta principios, si no me equivoco, principios de febrero de este año, y yo el viaje lo realicé finales de febrero, entonces un poco me arriesgué. Entonces, bueno, los inicios más, la emoción, digamos, que podía caracterizar más a los inicios es de incredulidad, de estoy un poco haciendo el viaje de mi vida, porque al final es el viaje de mi vida, el que he deseado hacer desde bien adolescente, de bien pequeño, y la verdad es que muy emocionado, muy emocionado. Además, compartí vuelo con una chica que conocí, compartí asiento, no, estábamos, ¿no?, al lado, con una chica que también se dedicaba a lo mismo que yo y demás, y estuvimos compartiendo impresiones y ella sentía lo mismo, como una especie de entusiasmo, pero que no te lo llegas a creer, porque claro, es algo que llevas preparando tantísimo tiempo que al final se queda corto todo lo que puedas sentir, ¿no? Y entonces, ahí estaba lo importante, sobre todo desde que nos montamos en Roma, porque hasta Roma, bueno, pues era un viaje, al final un tránsito, como otro cualquiera. Impone, hay una sensación de me impone el hecho de irme tan lejos y una cultura tan distinta y a ver cómo me voy a desenvolver allí, porque hay que decir que Miguel, bueno, ya lo has dicho ahora, ¿no?, pero Miguel fue solo. Sí. No fue con un grupo de amigos, no fue con pareja, solo. Sí, sí, absolutamente solo y muy convencido de lo que estaba haciendo, pero también con cierto temor, evidentemente. O sea, te vas a enfrentar a un país que no tiene nada que ver con el tuyo, que lo sabrá todo el mundo que migra, ¿no? De alguna manera, pues ya sea por vacaciones o por tal, pero haciéndolo solo aún más, porque no tienes a nadie. O sea, yo iba con seguro, iba con las cosas ya cogidas desde aquí de Madrid y organizadas, pero yo iba absolutamente solo. Entonces, impone mucho, sobre todo la capacidad de comunicación que puedes establecer allí. No es lo mismo irte a Inglaterra si controlas inglés, a Alemania, Francia, Italia, Estados Unidos incluso, aunque esté muy lejos, que decir de Sudamérica, pero allí es tan diferente todo y la cultura es tan diferente que no sabía cómo me iba a poder adaptar. Yendo de turista, la experiencia ha sido maravillosa, evidentemente, no te puedo decir lo contrario, pero el miedo estaba. Bueno, me imagino, llegas a Tokio, ¿no? Llegas a Tokio, bueno, allí el inglés, ¿se habla inglés? ¿La ciudadanía conoce el inglés o no? Bueno, esta es una duda muy, muy frecuente que me ha preguntado todo el mundo que me ha preguntado por el viaje, me la ha preguntado, ¿no? Mi sensación es que no. Es que el inglés lo conocen las nuevas generaciones y para de contar. Incluso la gente que se dedica al turismo, quiero decir, yo he estado en hoteles en los que han tenido que traer a la persona que hablaba inglés. No todo el mundo que está en recepción era capaz de mantener una conversación en inglés. Si mi inglés ya es limitado, pues el suyo lo era muchas veces todavía más. Luego en las grandes cadenas de hoteles y todo esto sí que es verdad que que tenían un buen control del inglés. Pero no todo el mundo, no todo el mundo. De hecho, preguntabas por la calle algo y siempre con gestos, siempre intentándote dirigir desde esa manera, pero no hay, tampoco les interesa. O sea, quiero decir, no es algo de lo que estén especialmente interesados. Sí que es verdad que desde la progresiva occidentalización, unido a la globalización y demás, y desde la entrada en Estados Unidos de Estados Unidos en Japón, pues como que sí que se ha abierto esas puertas a ese idioma, pero date cuenta de que el 90%, estoy inventando un poco la cifra, pero aproximadamente debe ser 9 de cada 10 personas que hacen turismo en Japón es de interior, son gente japonesa. De hecho yo lo veía bastante pocos occidentales, a no ser que fuera en reductos muy concretos de Tokio, ¿no?, o Kioto. Vale, ¿llegaste a hablar con occidentales? Sí. Bueno, de hecho, mantuve conversación evidentemente con esta chica que me acompañaba, que iba al lado de mí en el asiento, y nos vimos otro día por allí, bueno, porque hicimos buenas migas y demás, pero ahí se quedó. Luego,
cuando más hablé, cuando más tuve relación con más gente, pues había un australiano que conocí súper simpático en la primera semana en Japón, que estuve hablando con él 2 horas en la calle, hablando un poco de su vida, de la mía. Si hay algo que, hago una pausa aquí, si un inciso, si hay algo que me gusta caracterizar de este viaje es el autoconocimiento y el conocimiento externo, ¿no? Que he podido desarrollar de la gente que vive allí, de por lo menos hasta mi conciencia limitada, ¿no? De la gente que vive allí, la que se ha ido migrando y demás, y de mí mismo con respecto a eso. Entonces he establecido conexiones, no sé, conexiones muy humanas. Y sí, a través del inglés, el español en algunos casos y alguna cosilla que me llevo del japonés, ¿no? que se me ha facilitado también. Bueno, primeras sensaciones al llegar a Japón. Por cierto, nada más llegar a Tokio, ¿qué clima te encuentras? Maravilloso. Sí. Sí. Es verdad que yo cuando fui era a final del invierno, que es finales de febrero, entonces, bueno, yo iba absolutamente preparado para el frío. Y el frío me lo he encontrado en algunas ocasiones, pero lo que más ha imperado ha sido una temperatura de principios de primavera absolutamente gozosa. O sea, rondando los 20 grados en muchos casos. Entonces, muy bien. A mí, una conocida que tengo allí que es japonesa me comentaba que era uno de los inviernos más calurosos de los últimos años. Al final, sobre todo. Bueno, dentro de este gran archipiélago, porque de verdad Japón es grandísimo. Muy grande. Y de hecho, si juntas todas las tierras, es un país grandísimo, muy grande. ¿Qué recorrido has hecho geográficamente? ¿Te has centrado en una sola zona, aunque fuese grande? ¿Has dado saltos? ¿Has pasado a otras islas? ¿Cómo ha sido? Bueno, en realidad me he centrado en la isla principal, ¿vale? Que es la más conocida, pues la que forma, o sea, la que tiene las ciudades de Tokio, Kioto, Hiroshima, todas estas cosas, ¿no? No he subido a la isla del norte, a la zona de la ciudad de Sapporo ni nada por el estilo, porque eso es más dedicado, yo creo, o por lo menos lo tiene más conceptualizado a pues, cosas de invierno, tipo esquí y todas estas cosillas. Y tampoco he ido a la del sur, aunque me hubiera gustado mucho, que es una zona también muy tradicional. Y luego las pequeñas islas es que te podrías pasar recorriéndolas eones, ¿no? Y entonces me he dedicado a recorrer la isla principal. Yo llego a Tokio, después de ahí paso un par de días en Tokio, me voy a un pueblito de al lado que se llama Hakone, que es muy tradicional, famoso por las termas, famoso por los onsen, que se llama, que son hoteles al final que tienen termas, ¿no? Los ryokan con onsen. Y después desde ahí me voy a Osaka y después de ahí vuelvo a Tokio, otro par de días. Luego me muevo a Nagoya, a Kioto, a Hiroshima y vuelvo a Tokio. Miento, después de Hakone justo me voy a Takayama y Kanazawa, que son dos pueblitos pequeños que conectan mucho con lo tradicional, mucho con samurái, mucho con la cultura de la geisha, etcétera, que ya comentaremos, y que ha sido yo creo que lo que más he disfrutado del viaje antes de esa segunda llegada a Tokio. ¿Cómo viajas normalmente allí? Tren. La mayor parte tren. La mayor parte porque todo el país está conectado con tren. Todo. Es absolutamente fascinante. De hecho, el Shinkansen, que es el tren bala japonés, famoso tren bala, tiene un circuito que pasa por todo el país, al menos por la isla principal. Es verdad que no he investigado mucho si sube o si baja a las islas del norte o del sur, pero atraviesa todo el país y yo me he movido principalmente ahí, y eso es fascinante porque a lo mejor te cruzas medio país en cuestión de 2 horas o 2 horas y media. ¿Y era sencillo gestionar billetes, viajes? Que parece una tontería, pero si voy yo, de mismo me colapso. Al final acabas deportado por escándalo, por ejemplo, ¿no? Escándalo ignorante. Ojo, término clínico de escándalo ignorante, ¿no? Qué fascinante. Sí, o sea, fíjate que yo todo eso, como te he dicho, en la preparación previa, yo lo gestiono ya. Yo me compro un abono, por decirlo así, de tren bala para utilizarlo en las vías. Los transportes ferroviarios en Japón tienen como las empresas privadas y las empresas del país. Empresas privadas, pues está JR, que es esta que tiene las líneas del Shinkansen, y hay otro par de ellas, que yo sepa hasta donde me llega mi limitado conocimiento, y luego las propias de cada ciudad. Y yo me movía en tren porque había cogido un abono precisamente que cubría la mayor parte de todo esto. Un abono de 21 días que utilicé justo al salir de Kioto. O sea, ibas sobrado.
Sí, la verdad es que sí. El precio del abono se cubría con 7-8 viajes, yo hice 35, fácil, entre unas ciudades y otras. Y luego, pues, utilizando el metro y demás. El autobús lo que menos, porque al final, como no hablan mucho el idioma este imperante, el inglés, pues era un poco más difícil. Pero en general sí, todo lo que tiene que ver con tren. ¿Qué sensaciones cuando vas viajando en tren, recorriendo esa geografía a miles y miles y miles de kilómetros de tu cultura y de tu país? ¿Qué sentías? ¿Irías fascinado mirando por la ventanilla? Totalmente, totalmente fascinado. Fíjate, me costó alrededor de 5 o 6 días conectar con estar allí, con estar en Japón. ¿Sí? Sí. Sí, porque además los primeros días, pues como te he dicho, los pasé en Tokio, en cercanías de Tokio y demás. Y era una sensación de... Pues me he ido a otra ciudad, ¿no? De Europa. Pero claro, ya empiezas a notar cosas diferentes hasta que te empiezas a empapar de todo lo que es esa cultura, esa gente, esa civilización. Ya empiezas a notar esas diferencias o las empiezas a aceptar. Digamos, es como que tu cabeza todavía no hace el clic. De estoy en un sitio diferente, estoy a miles de kilómetros de mi país y al final, pues con todos los edificios y todas estas cosas, lo que sí que es verdad que impresiona pues es una diferencia a nivel estructural importante y ese toque con lo tradicional continuo que tienen las ciudades. Pero sí, me costó pues 4 o 5 días adaptarme a todo esto. Las sensaciones son espectaculares. La verdad, iba fascinado en los... Sí, dime. Iba fascinado en los viajes en tren. Claro. Porque veías toda la parte también más rural, más transversal de todo el país. Entonces iba mirando por la ventana y no me hacía falta ni ir leyendo, ni ir escuchando música, ni nada por el estilo. Era como ir viendo montaña continuamente, ir viendo pues todo esto, ¿no? Que también en mucha parte tiene este país, evidentemente España. Pero allí era todo diferente. Hay mucha montaña. Muchísima. Yo también, los primeros viajes que me hice fue a Kanazawa y Takayama, después de Hakone. Y estos sitios están en una prefectura que se llama Gifu, que está cerquita de Kioto también, todo esto que es como la parte más occidental del país. Y... Gifu, dices. Gifu. ¿Y quién era el hombre a cargo de Gifu? ¿Lo sabes? El hombre a cargo era un humita. Ajá. Había un humita a cargo sorprendente. En Gifu. Pero sí, nacionalizado nipón. Nacionalizado nipón, pero también con doble nacionalidad. Impresionante. Sí. Un mite japonés. Tenía ascendencia de comisarios políticos, por lo visto. Madre mía. Pero de rama samurái. Sí, samurái. Samurái. Pues vamos al tema urbano. Sí. ¿Qué te llama la atención de Tokio? De la capital, que es muy grande, por cierto. Bueno, es inabarcable, inconmensurable, indescriptible. Sí. O sea, tiene una cantidad de personas ingente. Muy bien dicho, ingente. Es muy grande y yo creo, o sea, estuve como casi 15 días completos, creo que fueron 12 o 13, en Tokio y me faltó tiempo. Tiene muchísimos barrios, muchísimas zonas y las zonas pues son como puede ser 8 veces Madrid, por lo que yo percibía, 8 veces. Y era un auténtico alucine. Lo que más me llamó la atención fue la cantidad de estímulos que tienes por metro cuadrado. Sí, estimulación sonora, visual, todo lleno de luces de neón, de carteles, incluso la gente, ¿no? que ves por la calle, que incluso te invita a pasar a bares y no se hace como en una parte, ¿no? Como aquí podemos vivir en el centro de Madrid, que un poquito agobiante y demás, sino tienen su cartelito. Y si te ven un poco receptivo te hablan y si no, pues no. Entonces luego también hablaremos un poco de esta cultura que también tiene que... O sea, está unido con las idol y los idol japoneses, que de eso hablaremos después si quieres. Y que bueno, que te invitan a pasar a los sitios y demás. Es una ciudad impresionante. Yo la parte con la que más me quedo es con el barrio de Akihabara. Es el barrio, digamos, tecnológico, el barrio más friki, en el buen sentido, ¿no? A mí es lo que más me toca, pues dentro del mundo del manga, del anime, de todas estas historietas y demás, y lo que disfruté allí, pues es fascinante. Un universo de todo eso, Un universo entero. Te cuenta que es, pues eso, un barrio que puede ser perfectamente un cuarto de Madrid entero de todo esto. Entonces, lo disfruté muchísimo. Eso fue quizá con lo que más me quedo de Tokio. Dices que permanentemente hay toques tradicionales en la arquitectura. Sí, esto es... A mí me sorprendió mucho
lo vi como muy, muy palpable el primer día que llegué allí. Bueno, digamos, sí, llegué como un viernes, pues por la tarde del viernes, que quedé con mi amiga esta que es japonesa, y lo vi dando un paseo. De repente veías la entrada a un santuario entre dos edificios que eran absolutamente nuevos, ¿no? Con neones y estas cosas, lo que te digo, o un edificio de oficinas, y al lado un torii, que es los arcos estos de entrada japoneses, que suelen ser tradicionalmente rojos, pero depende un poco de la deidad a la que se dediquen. Pues eso, ves la entrada a un santuario con luces tenues, cálidas, con dos zorritos en la entrada, que ves que eso forma parte un poco de la cultura sintoísta. Y a mí me sorprendió muchísimo. Cada 2 por 3 yo me encontraba en la calle con un santuario, con un templo budista. Más frecuentemente con santuarios. Entonces, ¿llegaste a entrar en alguno? Sí, por supuesto. ¿Y qué sensación en ese tipo de templo? ¿Qué condensación energética o espiritual? Igual que cuando aquí hablamos que entramos a una iglesia, a una ermita, a una catedral y sentimos una energía especial. ¿También lo notabas? Sí, por supuesto. De hecho, tuve la fortuna de ver es que ahora mismo no sé cómo se llama y me perdonaréis, un oficio de estos, ¿no? Sintoístas. Y bueno, fue alucinante. Esto estaba en Kioto, si no me equivoco, en uno de los principales templos de la cultura sintoísta, precisamente, de la religión sintoísta. Y yo entré un poco a ver qué había, porque estaba una puerta abierta que al principio estaba como enrejada, ¿no? Con una reja de madera, y eché un vistazo y había como 3-4 personas ahí arrodilladas y demás, y yo dije, ¿y esto qué es lo que están haciendo? No sé si están haciendo algo, si están orando sin más, y tal. Y luego me di cuenta que había cámaras por allí por fuera, y ¿no? Que estaban celebrando la venida del cerezo, de la explosión del cerezo, ¿no? Pero yo entré en ese templo, y cuando me atreví, porque había como algo que... ¿no? Un respeto. Un respeto que era como, hay algo energético que me impone. Y no sé yo si voy a estar como a la altura, ¿no? Para saber comportarme, para saber qué es lo que tengo que hacer y demás. Entonces, bueno, llegué a la entrada, vi varios zapatos allí puestos, yo me descalzo, entramos, ¿no? Mi mochila y yo, y pues participé un poco de lo que eran unos rezos comunes, por decirlo así. Era un sitio precioso, por dentro todo lleno de madera, mucha parte de pan de oro, que también Japón tiene mucha cultura de trabajar el pan de oro, se nota un montón. Y la energía era de paz. O sea, a mí lo que me transmitió más fue paz, absoluta paz. Y calma mental, algo que yo en mi vida he podido tener muy poquito, en muy pocas ocasiones, era entrar en ese sitio, poder cerrar los ojos y estar arrodillado y no pensar en nada más que estar en comunión un poco con ese ambiente. Uf, qué interesante. La verdad es que a mí me marcó mucho. Esa fue una de las experiencias que tuve, ¿no? Que yo dije, yo no soy una persona religiosa, como tal, como se puede. Soy espiritual, me considero espiritual, pero no soy una persona atada a ninguna religión. Pero allí es verdad que el cómo se hacía, con el cuidado que se hacían las cosas, las oraciones tan bajitas que se inventaban y demás, era toda una sensación tal que me sentía en paz. No quiero que se me escape una cosa que has comentado antes. ¿Ese asunto energético que has comentado antes era este o no? Era otro, diferente. Era otro. ¿Quieres que vayamos después a él o quieres contarlo ya? Sí, pues como tú veas. Bueno, pues vamos, te voy a hacer algunas preguntas un poco más, digamos, superficiales, vale. Y vamos a esa anécdota y luego seguimos. Vale, a nivel de tráfico, tránsito de gente por la calle, ruido, sensación de contaminación, ¿has notado las mismas cosas que puedes notar en una gran ciudad europea o hay algo distinto? Porque a veces aquí sí que hay momentos incluso de agobio, ¿no? Pero ¿qué sentías allí con eso tan material como puede ser? El claxon, coches a toda velocidad, pasos de peatones, etcétera, etcétera. No se nota igual. No se percibe igual. No se percibe. Yo al menos no lo percibía igual. Quizá también tenía que ver con que estaba de vacaciones, ¿no? Que es muy diferente.
Pero yo sobre todo lo que más destaco de todo ese trasiego de gente que dices tú, tanto en coche como a pie. Incluso en gorrocóptero. Había gente, ¿no? En gorrocóptero y pasaban por tu lado y te decían, yo más que es un poco buenos días. Pero a lo mejor levitando a una altura 1 metro por encima pero de ti. tumbados. Llevan el gorrocóptero, algunos lo llevan en la cabeza. O sea, que puedes ir tumbado pero también. pueden ir tumbados. Sí, dependiendo de dónde venga la energía del gorrocóptero. Y allá que iban. Iban a su trabajo, normales, ¿no? Entonces, bueno, sí que noté la diferencia de el respeto. El respeto. El respeto por el prójimo. Sí. Háblanos de esto, que es muy importante. Esto es muy, muy, muy importante y ha sido lo que me ha hecho... Japón también tiene sus verduras, ¿no? Como se suele decir, su parte negativa, pero lo que más me ha fascinado es el respeto por el otro. Es la capacidad de no querer molestar a la otra persona. Algo que aquí en Occidente parece que lo llevamos a gala, el fastidiar al prójimo, ¿no? El estar siempre molestando. Entonces, se sentía, mucho trasiego de gente, había muchos coches, yo no escuché un solo pito, un solo claxon en todo el viaje. Habrá zonas en las que sí, habrá gente que lo habrá vivido, yo no lo vi, no es verdad. Y la gente iba como muy a su bola, sabían por el trozo de calle que tenían que ir, ¿no? Simplemente por las vías trazadas y demás, y no te chocabas con nadie, no... Si te chocabas con alguien, incluso un ejercicio muy exagerado de disculpas. Muy exagerado. ¿Sí? Una genuflexión, un sumimasen, ¿no? Que es, lo siento. Y a mí me fascinó eso. Y es verdad que luego, haciendo pues un tour por allí, por la ciudad, me uní a un grupo que había allí de free tour, y preguntándoselo, diciéndolo el guía, él decía que claro, que su máxima es no molestar al prójimo, entonces eso lo llevan a los extremos. A extremos incluso de, pues, fastidiarte tú con algo en concreto por no molestar al prójimo. Pero eso se veía como algo muy positivo. Entonces, pues, no chocarte por la calle, o si te chocas pedir muchas disculpas, ¿no? O fumar, por ejemplo, por la calle, no se puede, está prohibido. Está prohibido. Está prohibido. De hecho, hay pegatinas en el suelo que te van indicando, no, aquí no se puede fumar, tal. Tienen como peceras habilitadas en diferentes puntos de la ciudad, la salida de las estaciones y todo esto, para que puedas fumar ahí, pero en general en la ciudad no. Y bufarse tampoco. Bufarse es hasta respetuoso, porque tus antepasados están orgullosos de lo que has comido, entonces se expresan mediante el bufo. ¡Qué maravilla! Mira, vi una entrevista de Jordi Wild a un chico que había estado viviendo tiempo en Japón. Luego hay otra entrevista que le hace a ese mismo chico y otro hombre también que incluso está casado con una japonesa. Y dentro de las peculiaridades que contaban, porque este chico contaba que no es lo mismo estar un mes de turista que ya vivir allí. Cuando vives allí es cuando empiezas a impregnarte de cosas tan ajenas a nuestra cultura, en cuanto, por ejemplo, a las relaciones humanas, bueno, eso pues el contacto físico. Y entonces contaba una cosa muy curiosa que me recuerda a lo que tú estás contando, y es, por no molestar, por no meterte en la libertad del otro, muchas veces entablan conversaciones basadas en las indirectas. Sí. No se dicen cosas abiertamente o claramente transparentes como aquí podemos entender, sino que él decía que hasta que aprendió a entender que te tienes que expresar por indirectas. Sí. No sea que molestes al otro. Y ellos sí que conocen el lenguaje de las indirectas, saben perfectamente, pero a ti te cuesta al principio. Sí, cuesta un montón. Yo es verdad que no lo pude poner en práctica porque yo iba como muy a mi bola, como te digo, y mi intención no era tratar de vincular con la gente de allí. Vincular a nivel superficial, sí, estar un rato, sí, compartir una historia, pero tampoco hay más tiempo para establecer esos vínculos. Exacto, pero sí, a mí todo el mundo que ha estado allí más tiempo, incluso gente de allí, mi amiga que es japonesa también, siempre me dice y me han dicho que para establecer vínculos los japoneses son muy cerrados. Son muy cerrados, para establecer el vínculo y para mantenerlo. No tanto para un contacto superficial, los occidentales les fascinamos. De alguna manera, sí. Yo he visto a gente haciéndole fotos a occidentales simplemente por llevar un pelo, pues un hombre, ¿no? Como muy largo, o tener una tez bastante oscura, o con unos ojos muy claros, etcétera, ¿no? Y quedársete mirando así, o por tener barba. A mí me pasaba, ¿no? ¿Notabas las miradas? Sí. De curiosidad. Sí, pero te tenías que fijar. No eran invasivas. En absoluto, para nada. O sea, es como, sabes que te están mirando porque sabes que lo van a hacer. Si no, te enteras.
pues son tan respetuosos y practican tanto la paz social, por decirlo así, que no... ¿Y transmiten estrés? No lo transmiten, pero creo que lo sienten muchísimo. Creo que lo sienten Sí, en exceso. Estas personas también hablaban mucho de la presión que hay social. Pues, por ejemplo, está muy demarcado, muy delimitado el rol del hombre y el rol de la mujer. Totalmente. Y romper roles o normas eternas es muy, muy complicado. Sí, totalmente. Pero, bueno, el nivel de suicidios creo que es importante, ¿no? Sí, es muy alto. En Japón. Es muy alto. Porque además hay cosas que en cuanto sienten que han decepcionado a la sociedad, les hunde. O a sus ancestros, fuera de coña. O a sus ancestros. Esto es algo que parece que no, pero sí, a sus ancestros, a sus padres, lo honrarás a tu padre y a tu madre, lo llevan como al máximo. Y no les gusta romper ese tipo de tradiciones, evidentemente. Los roles, como tú dices, están muy establecidos. Y yo lo que he notado es que, no sé si evidentemente por pereza, por no querer, por no tal, lo que he notado es que están a gusto con sus roles. Eso es lo que se me ha transmitido a mí. Pero a lo mejor también es esa parte de fachada que yo como turista he recibido por no haberme podido integrar completamente. Ellos hablaban de normas, por ejemplo, normas sexuales en el seno de la pareja, como normas muy claramente demarcadas, pero que luego todo el mundo hace la vista gorda y que hay otro tipo de transgresiones. Por ejemplo, hablaba de que, por ejemplo, pues vienen a Europa, vienen de viaje y a veces se desatan. Sí, puede ser. Contaban, pero bueno, en el mundo hay dos tipos de hombres. Los hombres temerosos de Dios, como tú y yo. Sí, por supuesto. Y los hombres... Huelga decirlo. No, huelga decirlo. Y los hombres temerosos de sus ancestros. Bueno, es otra fantasía. Entonces, yo, por ejemplo, podemos tener cierto temor a ancestros nuestros de Atapuerca, de Altamira, y a lo mejor estamos en esta entrevista y estamos diciendo, oye, a ver si no les va a gustar a gente de cientos de miles de años, neandertales o... Vamos a transgredir su honor. O acaso ofenderles. Claro. Y luego somos hombres temerosos de Dios. Sí. Como pastores protestantes en la conquista del oeste. Eso es. ¿Te refieres a ello quizás? A ello quizá. Y un poco como manifestadores de esa ferviente fe temerosa. Ajá. ¿Sabes? ¿Sabes lo que te quiero decir? Sí, lo entiendo perfectamente. Claro. El caso es que es muy interesante esto de lo que sentías con el estrés, con lo que sentías con las miradas, con ese respeto, la limpieza, la famosa limpieza de las calles. Esto es real. Esto es real, espectacular y llevado al milímetro. Al milímetro. Es cierto que hay partes un poco más sucias dentro de la ciudad, pues en las zonas donde se acumulan pues en los parking de bicis, en las zonas de fumadores. Es que recuerdo a la salida de la estación de Tokio, se llama así, tal cual, estación de Tokio como la principal. Recuerdo que había un parking de bicis y había una pecera de estas de fumadores y eso estaba un poquito más sucio. Pero en general la ciudad, Tokio, Kioto, Takayama, Hiroshima, todo es absolutamente limpio. Y lo que más me llama la atención es que no hay papeleras. No existen las papeleras. O sea, ellos, si tienen que tirar algo, se lo guardan y lo tiran en casa. ¿Es difícil ver a alguien, algún japonés, comiendo y bebiendo en la calle públicamente? Sí. Es complicado. A no ser que estén como en la salida de los konbini, que los konbini son tiendas que suelen ser Family Mart, 7-Eleven, que son como aquí, digamos, un bazar. Como puede ser, ¿no? No, digamos que es más como un ultramarinos, ¿vale? Lo que pasa es que hemos modernizado. Entonces, una tienda de 24 horas, pues a la salida puedes ver gente comiendo, bebiendo, fumando. Pero en la calle es incompatible muchas veces con que también llevan mascarilla la mayor parte del tiempo. En la calle, la misma calle. Aparte del metro, en la calle. En la calle, y esto es algo que pregunté si había sido a raíz del COVID o no. Y pues, bueno, que parece que se ha instaurado como un poquito más, pero la gente ya lo hacía. Esa parte del respeto hacia el otro, no molestarle con estornudos, no molestarle ni con voces altas, ni este tipo de cosas. Yo una vez en el metro, aquí en Madrid, vi a un grupo de turistas japoneses y uno bostezó levemente, pero ese leve bostezo se tapó con una elegancia y mucho antes de empezar a abrir la boca ya tenía la cara tapada.
Tú, claro, aquí en España vas en el metro y ves las fauces de la gente, les ves todos los empastes, todas las carencias dentales. Ves seguramente la segunda o tercera papilla, Sí. la alcanzas a vislumbrar. Sí, yo he visto chakras en bostezos. ¿Has visto chakras? He llegado a ver chakras. Pero hasta el más bajo. No, porque están apelotonados arriba. Vale, aquí los chakras es muy difícil que estén alineados. No están alineados en absoluto, están ahí complicado. ¿Música? ¿Se ven músicos en la calle, por ejemplo? Sí, se ven músicos en la calle. No sé qué tipo de control tienen, qué tipo de permisos, qué tipo de tal, pero sí que... Y ahí sí que había más occidentales. Había bastantes occidentales, de hecho, japoneses, músicos en la calle, no vi creo que ninguno. Pero sí que había mucho occidental tocando pues, con su guitarra, con su bajo, con lo que fuera, ¿no? Sí que se ve en la calle. Y se escucha, sale muchas veces de ciertos locales y de ciertos altavoces hacia la calle. ¿Pueden ser las 12 de la noche y está totalmente iluminada la ciudad? Absolutamente. Tema seguridad. Bueno. O sea, lo primero, ¿se ve mucha policía o no es necesario que haya mucha policía? Pues eso te iba a decir, que no sé hasta qué punto es necesario. Yo vi policía, pero no era algo que destacara por su presencia. No es como te vas aquí al centro de Madrid y ves furgonetas, lecheras, pues, un montón de policías. No lo vi. Pero hay una sensación de seguridad. Absolutamente tremenda. O sea, tú podías ir a las 2, 3 de la mañana. Es verdad que esto siempre hago puntualización. Habrá algunos sitios que sean más peligrosos. Evidentemente hay crimen organizado, aunque tú no te enteras. Todo esto, ¿no? Pero la sensación de seguridad es continua, porque tú vas por la calle y ves hay una cartera tirada en el suelo, luego das la vuelta y la cartera está puesta en un alto para que la persona llegue y la recoja de donde se la ha perdido y intacta. O ves las bicis sueltas en la calle, o ves gente que deja cosas en la puerta y luego se las devuelven. O sea, quiero decir, es algo... Mira, te voy a preguntar por un tema importante, tema que impregna nuestra vida actual y que en mi opinión nos han vendido una moto, y es una moto irreal, para mí es una falsedad, pero bueno, el famoso multiculturalismo. Tengo la impresión de que Japón tiene muy claro que una cosa es el intercambio cultural, moderado, entre regiones y entre países, y otra cosa es que una cultura invada a otra o una cultura se coma a otra. Y ellos en ese sentido tengo la sensación de que tienen muy claro cuidar su cultura, su tradición, y el multiculturalismo en dosis muy moderadas, vale. En dosis exageradas es un auténtico fracaso. Por supuesto. Pero por supuesto básicamente porque al final lo que acaba ocurriendo es que no hay una integración real en culturas muy diferentes. No hay una fusión. No puede haberla. Quiero decir, nuestro intelecto y nuestra forma de desarrollarnos nos va a impedir hacer eso, porque siempre vamos a tender a la conservación. Siempre. Las personas siempre tenemos, yo creo que es al final la economía mental, ¿no? El hecho de posicionarte diferente y totalmente, diametralmente opuesta, diferente al otro, es como a ti mismo, perdona, con respecto al otro, es muy complicado. Aquí en Japón se hace, o sea, quiero decir, tú haces alarde de tu cultura de alguna manera. Por ejemplo, te puedo decir, tú puedes ir a iglesias cristianas que hay, no hay ningún problema. Tú puedes ir escuchando música por la calle con cascos. Evidentemente no te van a decir nada. Puedes ir sin mascarilla por la calle, porque es parte también de tu forma de entender la vida en estos momentos, en otros en los que sea. Tú puedes ir a bares y hablar un poco más alto de lo normal, pero como eso se haga muy habitual, como eso se haga demasiado evidente, te rechazan. Eso está clarísimo. Quizá a mí, porque yo era turista, no me iban a decir nada, precisamente por esa parte de no molestarme, pero tengo claro que... mira, me estoy acordando de una anécdota que viví en Kioto, que estaba por una de las calles principales de un barrio muy tradicional. Salía a una avenida principal y había dos muchachos japoneses que salían de ese edificio, salían absolutamente ebrios, ¿no? Era una cogorza. Iban cociditos. Iban cociditos, sí, se les iba a cambiar el DNI de la cogorza que llevaban. Y sobre todo uno de ellos. Y uno hizo como el amago de vomitar en la calle, y al momento un policía aparece de la nada. ¿Acaso un holograma?
No sé, ¿acaso era un policía de bolsillo que se había guardado en un resquicio de un ladrillo que tienen por allí una dimensión de bolsillo, de portátil, ¿no? Y de repente apareció por allí y yo dije, ¿este hombre de dónde ha aparecido? De un árbol, a lo mejor. Apareció y empezó a gritarle y le dijo algo así como, no se te ocurra, vete para allá, o sea, como que en esa acera no, porque era un policía que estaba, digamos, ocupándose de esa manzana, por decirlo así, ¿no? Yo eso, lo que interpreté, lo que mi y el tío aguantó el tirón. Y aguantó el tirón y no potó. El tío no llegó a potar. Yo le vi que se iba cayendo, que iba a potar, que echó como una bocanada pequeña y salió el policía, ya te digo, de la nada y los llevó a los dos chavales y los echó fuera y como metiéndolos a un callejón oscuro, ¿sabes? Como ahí un poco, pero a la luz de la gente, ¿no? Que esto también es verdad que son muy de cara también a la galería y mucha parte de toda esta impostación en cierta parte de la cultura, yo creo en cierta parte de la sociedad, mejor dicho. Y no, aquí no vomitas. Tema bares, por lo que tengo entendido, hay muchos bares, pero tipos de bares, como que hay tipos de bares muy concretos con una serie de matices y depende de lo que tú busques, tienes una amplia oferta. Sí, y no para todo el mundo. Y no para todo el mundo. No para todo el mundo. Sí, yo te puedo decir que yo por ser occidental no podía acceder a ciertos bares. ¿Ah, sí? Y esto va en lo que hablábamos antes del respeto a su cultura, del respeto a lo que ellos entienden por decoro y lo que entienden por saber estar y buen gusto. Que esto es muy importante. Esto es muy importante. Esto es muy importante, yo creo que estaréis de acuerdo conmigo, ¿no? Hay desde el bar más común, que pues, allí suelen ser las izakaya, que son izakaya, sino el concepto que es taberna, una taberna tal cual, donde así sí se puede quizá gritar un poquito más, la gente se pone un poco más pedo, etcétera, pero muy poquito. Y luego están los bares normales, cadenas, etcétera, etcétera, y luego los sitios, digamos, los maid café, que llaman ellos. Maid es sirviente, al fin y al cabo, ¿no? El término, la traducción para mí sería como sirviente, que es un sitio en el que tú vas y digamos que estás con alguien, un empleado o empleada, en la mayoría de los casos a tu lado, que te está riendo las gracias, que te está favoreciendo la conversación y demás, sí. Te estás tomando algo con ella. ¿Invitas tú a la persona? Sí, y le pagas las cosas, evidentemente. Pero tú has vivido eso con... Yo no. Tú no te puedes relacionar con el idioma. No, aparte de eso... Pero lo veías. A los occidentales no se nos invita a pasar a esos sitios. Vale. Por el respeto. Porque saben que los occidentales somos menos respetuosos. Y esto es así. Tendrán sus cosas. Vuelvo a decir, no estoy idealizando ninguna cultura. Pero lo que sí que vi que es... Sé que vosotros no os comportáis como nosotros. Entonces, yo a este sitio no te voy a invitar a pasar. A mí personalmente es que me parece de un sentido común absoluto. Es decir, yo tengo mis normas, mis tradiciones, mi cultura, mi energía, mi forma de ser, y yo te respeto y te ayudo y soy hospitalario. Sí, son muy hospitalarios, ¿eh? Pero no te metas en mi tradición, no te metas en mi cultura, respeta lo que hay aquí. Nuestro sistema de gobierno, nuestro sistema cultural, nuestro comportamiento, porque si no, no estamos cómodos. Exacto. Que yo siempre pongo el ejemplo de nuestros hogares. Si tú vienes ahora aquí a esta entrevista y yo te agasajo y te cuido y te traigo lo que quieras de beber, te pongo la silla más cómoda que pueda, te ofrezco todas las comodidades de la casa. Ahora bien, si tú eres un mal educado, si tú vas al baño y no tiras de la cisterna, si me tiras el vaso de agua y ni lo limpias, si incluso tienes un lenguaje ahora soez y grosero, no estoy cómodo. Y eso no es un rechazo al de fuera, es que hay que respetar. Yo cuando voy a una casa ajena, me adapto a esa casa. De hecho, siempre lo cuento. Yo todavía de adulto no soy capaz de abrir el frigorífico de un hogar, pero ya no de amigos o conocidos, incluso de mis propios familiares. Cuando voy a la casa de un familiar, si no me dan permiso o me dicen ves tú y cógelo, me da vergüenza abrir un frigorífico. Por ese decoro del que hablamos. Por ese decoro, ese saber estar incluso medieval. Sí, o sea, esa temeridad sobre Dios, ¿no? Y sobre su ira. No es temor al frigorífico, es temor a las tablas de la ley. Hombre, es temor a lo que es canon. Correcto, porque de alguna forma ese frigorífico es como Moisés. Eso es.
Eso es. Y Al la final, puerta es la tabla de la ley, ¿no? Entonces, bueno, pero fuera de Sí. este desvarío, que lo que nos estás contando es que tienen muy claro el respeto al que viene de fuera, pero cuidado, respétanos a nosotros. Sí, 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 absolutamente. O sea, ponte a hacer el energúmeno en la calle. No, 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 es que no te dan ni media oportunidad. Ocupa una casa que no es tuya. Yo eso no lo he visto, evidentemente, o sea, no he visto nada de eso. Esto es un tema bastante candente, evidentemente, pero no... y muy de actualidad, desgraciadamente. Pero eso no he visto que ocurra. Japoneses y japonesas, japonesis, japonesus y japonesas. ¿Japonasas? Japoneses, Sí. japonesas, Sí. japonesis, japonesos y japenosus. Japenosus también, muy importante los japenosus, porque son gente que da pena. Bueno, la pregunta es muy profunda. ¿Son preciosos? Son absolutamente preciosos. Son maravillosos, son ánimas bellas. Ánimas simpáticas. Son... Bueno, hay simpatía en el tú a tú. Sí. Cuando- Sí y no. ¿Qué te llegaba en la relación con ellos? Pues ¿O hay diferencia entre el ámbito urbano y rural? también. Hay bastante diferencia. Cuéntanos. Procedo. Mientras que contestas a cámara, voy a coger el móvil para saber qué hora tenemos. Perfecto. Maravilloso. Bueno, sí que hay una diferencia cualitativa en cuanto al tipo de trato en lo rural, en cuanto al... Ya he visto que tenías que hacer gala un poco de... Entonces, un boli de Doraemon es un lujo. Hombre, por supuesto, en cualquier cultura. Había diferencia de trato. En las ciudades yo me he encontrado con gente más abierta a nivel de interacción puntual. De hecho, recuerdo un día que estaba a las afueras de... O sea, estaba en Tokio y estaba en las afueras de una tienda, ¿no? En un recinto, y estaba en una máquina expendedora de estas tan famosas que tienen ellos. Y... perdón, que me rasque tanto, es que tengo un poquito de alergia, no sé aquí. Sí. Aparte que hay 500 grados de temperatura y puede estar afectando. Igual a la capacidad respiratoria, ¿no? Lo que iba, ¿no? Estaba tomándome algo al lado de una máquina expendedora y de repente me vienen un par de chavales que sería, pues tendrían 20 años, algo así, y me preguntaron, perdona, no eres japonés, ¿verdad? Qué maravilla esto. Qué respeto. Qué respeto. Es evidente. Porque claro, me dicen, sumimasen, no eres japonés, ¿verdad? Me lo preguntan en inglés, claro. Digo, no soy japonés, no tengo apariencia de japonés, pero gracias por no asumir mi identidad, Cuidado, porque a lo mejor yo sí que lo soy. cuidado, porque si tú te sientes japonés y te dicen tú no eres japonés, te entra la ofensa. No, yo no puedo aceptar eso. Yo ahora mismo, por ejemplo, perdonar este inciso, en esta entrevista me siento una amapola. Y Qué bello. Y pido respeto para lo que yo siento. Y pido incluso una ley específica para las personas que en un rato, a lo largo de un año, se siente una amapola. ¿Tú cómo te sientes ahora en este momento? ¿Qué sientes que eres? Pues yo no te podría hablar. ¿Por? Si eres una amapola no me hablarías. Hagamos un ejercicio, una genuflexión intelectual. Vale. Me sentiría acaso turbado. Ajá. Sentiría una suerte de almizcle emocional. Pero si yo me siento una amapola, ¿tú te sientes algo específico? Un almizcle. Ah, vale. Me puedo sentir un almizcle, ¿no? Y acompasar ese aroma floral. Pues sobre todo para que te sientas a gusto. Vale. Me cuesta reconocerte en ello, pero no quiero ofenderte. Almizcle. Gracias, amapola. Bueno, hecho este inciso, disculpad, pero te sentías como... Bueno, estos chicos Sí. te preguntan eso y cómo va la conversación. Pues la verdad es que muy graciosa, porque el muchacho, los dos iban de traje. Ya te digo, no tendrían más de 20 años, apostaría que tenían menos. Espero que sigan vivos, pero tenían porque ya no estoy allí, claro. Claro, pero no podemos saber si siguen vivos. Exacto, es al final como el japonés de Redding. Estás dando por hecho que están vivos y el muerto puede sentirse ofendido. Claro, Dando por Claro. hecho que está vivo cuando puede estar muerto. a la vez Entonces, está vivo y muerto. Sí, claro, porque... Hasta que no lo descubra, no existe. Bueno, centrándonos un poco en la conversación, sí, tuvimos una interacción bastante jocosa y divertida. Me estuvieron preguntando que de dónde era, que venía, que había ido a hacer ahí a Japón, que si estaba por negocios o por turismo, lo típico, como preguntas muy
muy de cercanía, pero también desde la distancia, ¿no? Y... Pero había cotille ahí, eran cotillas. Sí, había cotille. Lo que pasa es que me vieron un muchacho abierto, no les puse mala cara, yo creo, y al final se sintieron cómodos para seguir preguntando. Pero no me preguntaron nada como muy personal. Era pues eso, de dónde venía, lo reconocieron, ¿no? Reconocieron el país España porque les encanta España, hay varias tabernas españolas, ¿no? De dueños japoneses y todo esto. Y pues estuvimos compartiendo ahí un cigarro, un momento en el que estuvimos fumando juntos y demás, intercambiamos, tal. Fue algo gracioso. Y en ese sentido yo creo que ellos sí que son abiertos a lo que es el intercambio puntual y superficial, sí que son muy abiertos. Si tú incluso conoces a una chica o un chico en un bar, puedes hablar con ellos, incluso tienen algo muy respetuoso. Recuerdo una anécdota estando en una taberna de un amigo de un familiar que vive en Nagoya, y estando allí, una pareja de japoneses le preguntaron al dueño, que es conocido mío, que si se podían sentar conmigo, a hablar conmigo y demás. Y ahí estuvimos teniendo un intercambio bastante guay y demás. Al principio pues eso, como muy respetuoso todo, y después ya pues un poco más jocoso. Pero sí, en general está esa diferenciación de la ciudad que puede ser un poco más abierta a los pueblos que son un poquito más distantes. También yo creo las distancias físicas, como son distancias físicas más grandes, las que hay entre una persona y otra, al final la burbuja personal acaba afectando un montón a la burbuja interaccional. Entonces en la ciudad eran un poquito más cercanos, un poquito más abiertos también a ver occidentales. ¿Cómo son las aldeas o pueblos? Estéticamente, ¿qué te parecieron? Pues la verdad es que fascinante. Yo recuerdo mucho la parte más tradicional del pueblo, como Takayama o Kanazawa, que son pueblitos pequeños, lo que llamamos aquí pequeños, aquí es grande, pero evidentemente no son urbes gigantescas. Y la particularidad de estos sitios es que tienen como sitios muy dedicados a su tradicionalidad, ¿vale? Tienen barrios enteros conservados, tanto en Kioto lo he visto, como en Takayama, como en Kanazawa. Hiroshima, por ejemplo, no, porque no quedaba mucho de aquello, evidentemente. Pero sí lo vi en Nagoya también, pues esa parte más tradicional la conservan mucho. Y estuve en un sitio que es Irakawa, que es un pueblo Patrimonio Nacional de la UNESCO, Internacional de la UNESCO, que es el típico pueblo antiguo japonés, que son casas mucho más tradicionales, con techos de paja, con estructura redonda, todo dentro de una montaña, o sea, dentro no, en el valle de una montaña. Es absolutamente precioso y hay muchas diferencias entre muchos de ellos, ¿no? Pero yo lo que más disfruté sobre todo era pasear por esas calles en las que a un lado había una tienda de palillos con pues también con todas estas cosas tradicionales como pueden ser kimonos, yukatas y demás, y luego a la izquierda veías un sitio donde se hacían ceremonias del té, luego veías otro sitio, un sitio donde se hacían talleres de caligrafía japonesa, bueno, una espectacularidad en ese sentido, y ese era el tipo de calles que a mí me fascinaban tanto y que eran más tradicionales. Estuve también en un barrio de samuráis, antiguo de samuráis, pasando a la casa de un samurái pues tenía su jardín zen, así, ¿no? Como lo suelen llamar, su jardín con todas esas partes tan especiales. Y ahí me sentí muy conectado con ese país, algo muy, muy curioso. El asunto samurái realmente tiene una profundidad tremenda en esta cultura. Tremenda. Lo que transmite esa figura. Totalmente. Es verdad que normalmente se suele confundir a samuráis como guerreros, digamos, instruidos, ¿no? Como guerreros que eran la élite del país, y la tradición samurái no tiene nada que ver con eso. La tradición samurái son señores al servicio de un señor feudal, al servicio de alguien, eran mercenarios, al final. Y el que no tenía dueño, por decirlo así, el que no tenía señor, el que no servía a nadie, era un ronin, alguien que no tenía esa casta, por decirlo así. Y después, pues había familias de samuráis muy importantes y muy, muy tradicionales, con muchos ancestros, que iban transmitiendo todo eso a las generaciones venideras. De ahí lo de pues, el honor y todas estas cosas, ¿no? De manchar el nombre de los ancestros, del apellido y todo esto. Y es una tradición fantástica, y yo creo que en un momento cruenta también. Luego los samuráis, por lo que he leído, pues también toda esa parte se
transfiguró bastante, se corrompió bastante y eran personas que hacían pues una especie de postureo, como se suele decir ahora, ¿no? Tenían una especie de fachada con respecto a la sociedad que no era como era antes. Pero bueno, básicamente es fascinante ver también todo eso. ¿Has estado en bosques? Sí. ¿Solo? Sí. Cuéntanos, bueno, ¿qué tipo de bosque o qué sensaciones tenías ahí? ¿Pasaste mucho tiempo en soledad? Sí, bastante. Recorriéndolos. Bueno, me parece, quizás de todo lo que estás contando, me parece que meterse en un bosque, en ese lugar, en esa cultura, en ese archipiélago tan lejos y con esa energía, porque ahora nos cuentas esa anécdota energética, pero se palpa una energía distinta que no sabe uno tampoco cómo explicarla. Quizás es un compendio de la propia energía del inconsciente colectivo de los japoneses, su propia, lo que emiten, eso que no se ve y emitimos todos. Podemos encontrarnos aquí, por ejemplo, unas nubes invisibles de estrés absoluto. Absolutamente. Densísimas, donde aquí hay gritos, no se habla, se grita, donde hay músicas estridentes. Es maravilloso estar en un país en el que ningún coche lleva la ventanilla bajada, con la música a todo volumen, molestando a los demás. Es impensable. Y alardeando de no se sabe qué tipo de gato metido en una licuadora. Entonces, porque yo cuando viajé la primera vez a Lanzarote, en el año 2006, yo de verdad percibía una energía que quizás esa tierra volcánica, en medio del océano Atlántico, distinta a esa energía ibérica. El caso es que yo notaba algo que no se puede explicar con el raciocinio, pero notas una energía distinta, una sensación sutil distinta. ¿Tú la percibías allí y en el bosque en concreto? Absolutamente. Absolutamente. A ver, creo que también hasta cierto punto está influenciado mi pensamiento, mi cognición y mi espiritualidad por lo que he vivido aquí, lo que he leído, lo que tal, ¿no? Evidentemente, pero sí que veía una diferencia brutal. Yo el tiempo que más he pasado, digamos, en soledad, no es como en un bosque en concreto, digamos, pero sí estuve en un ryokan, que es un sitio tradicional japonés, pues la típica casa con suelos de tatami, que dejas los zapatos en la entrada y demás. Era un hotel más o menos grande, tendría 4 o 5 plantas, bueno, no miento, tenía como 2 plantas, pero varias habitaciones. Y estaba metido dentro de la montaña, absolutamente dentro de la montaña, en un pueblito súper pequeño, en la montaña de Takayama. Que era uno de los pueblos de los que te comentaba antes. Y estando ahí hubo un día, es que fue muy curioso además, fue una sensación muy agradable, pero también de cierta congoja. Congoja por enfrentarte a esa soledad y a ese silencio, y por enfrentarte a tus propios fantasmas, a tu propio proceso personal y espiritual. Fue una sensación muy inquietante y a la vez muy constructiva. Estuve 3 días en este hotel, y 1 y medio de ellos no pude salir porque había una ventisca y estaba todo nevando y demás y no pude salir. Y entonces intenté estar en comunión con el sitio y notaba que mi propia tendencia chocaba con la energía de allí. Era como un choque energético en el que o te amoldas a esa energía o es como diferentes frecuencias de onda que una va como, ¿sabes? Y al final acaban chocando y no te dejas llevar. Entonces, bueno, yo llevaba un diario y escribía cosas al final del día, de cómo me había ido el día, los pensamientos que había tenido. Intentaba exponerlos ahí por una suerte de comunicación conmigo mismo, ¿no? Y con mi futuro yo. Tengo pendiente revisar ese diario para ver qué es lo que escribí. Pero en cualquier caso, vi que necesitaba bajar la onda espiritual agresiva que llevaba, digamos, de estrés, de hacer cosas, de mirar, de ver. Cuando más estaba sintiendo que necesitaba actividad, porque si no me comía la tranquilidad, fue cuando se me presentó esa oportunidad de bajar la vibración espiritual y de bajar esa actividad. Y fue como intentar entrar en calma, ¿no? En un mar que está tranquilo y no perturbar el agua. Digamos que era algo así. Y fue fascinante, porque al principio sentía muchísimo estrés. Fíjate, no por estar encerrado, porque a mí me gusta, y estar conmigo, mi soledad. Yo me llevé mi tablet para leer, etcétera, mi música, pero era como que no podía conectar con el sitio hasta que
no relajé un poco y no vi que llevaba también demasiadas expectativas sobre un sitio, sobre cómo me podía sentir en un sitio cuando el trabajo estaba en mí, básicamente. Fue una catarsis de alguna manera. Absolutamente. ¿Se te ha quedado esa sensación grabada? Absolutamente. Absolutamente. O sea, que es un regalazo que te has traído de allí. Evidentemente. Ese y otros que he vivido, ¿no? Que ahora hablamos de ellos si quieres. Y sobre todo estar dentro del Ryokan este y estar en el onsen, que es las aguas termales, con ese agua hirviendo, con un paisaje nevado, una montaña, absolutamente idílico. Por favor. Y frustrado yo por no poder sentirme absolutamente en paz en ese sitio. ¿Por qué no podías sentirte absolutamente en paz? Por esa energía que yo traía. Vale. Es que esta reflexión me parece el momento culminante de la entrevista y de lo que estás transmitiendo. ¿Vale? Porque ya hablamos de otros campos del ser humano. Totalmente. Y me parece muy interesante que te hayas traído eso contigo, pero seguramente es una herramienta que la vas a usar muchas veces a lo largo de tu vida. Totalmente. Yo ahí lo que sí he hecho en falta es unas porras. Desayunar unas porras con un café. No hay porras, ¿no? Mira, José, eso fue de las cosas que más he echado de menos. O sea, sentarme en una terraza con un café y unas porras. Es más, lo primero que llegué que hice al llegar aquí a Madrid fue llamar a mi mejor amiga, que me vino a buscar al aeropuerto, y decirle, mira, me quiero comer un bocata y una cerveza en una terraza, no quiero otra cosa. ¿Por qué pasa con la comida allí? O sea, la comida es espectacular. ¿Te gustó la comida? Sí, la gastronomía de allí te gustó. De verdad que sí, pero yo el concepto bocata... Pero echabas en falta un bocata. Un bocata. Es que fíjate, ¿no? Lo que es. Ni siquiera tortilla española porque había comido en una taberna, además muy auténtica, una persona que habla español, bueno, que conocido este que mencionaba antes. Era lo que más echaba de menos. Ese bocata. Bueno, normal, al final todos tenemos unos gustos de nuestro país. La gente en la aldea, en el pueblo, llamarías más la atención. Sí. Todavía que la ciudad, evidentemente. Y no lo notabas. Y tampoco lo notabas. Tampoco. No. ¿Pero te vino alguien a preguntar alguna vez por curiosidad? Sí, claro. En los pueblos. Y en la ciudad. ¿Y te hace sentir bien? Sí. Nadie te hizo sentir incómodo. Nadie, súper respetuoso. Ni que le molestaba tu presencia. No, en absoluto, para nada. Para nada, era todo como... Pues ya te digo, ese respeto. Esa curiosidad desde la que se hace, pero desde el respeto. Tú si te das cuenta aquí, la energía... Bueno, otro día hablamos de la energía de eso, ¿no? de aquí, pero vale, que no se nos olvide, tienes que contarnos esa especie de epifanías, bueno, por llamarle de alguna forma. Venga, suéltate, cuéntanos esas sensaciones o experiencias. Mira, solo he sentido 2 veces este tipo de experiencia en mi vida. Me cuesta un poco hablar de ello, porque fue como muy... ¿Quieres que hagamos un receso? No, estoy bien, gracias. Muy considerado por tu parte. Pero no, me cuesta, porque me cuesta ponerle palabras. Me cuesta. La primera vez que sentí este tipo de sensación fue hace muchísimos años, cuando falleció mi querido abuelito materno. La segunda vez que lo sentí fue con... Cuenta, puedes. ¿Puedo? Puedes, tienes permiso. Vale, gracias. Bueno, tu abuelo, ¿cómo se llamaba tu abuelo? Por cierto, Manolo. Manolo. Sí. Vale, la primera vez con Manolo, ¿hace cuántos años más o menos esta sensación? Tendría yo 11 años aproximadamente. Vale, puedo hacer unos 18, 19 años. Fácil. Que fallece tu abuelo Manolo. No, él falleció antes, él falleció un par de años antes. Vale. Sí, falleció en 2002, perdón. Yo tendría 11 años precisamente, pues esto me pasó al año siguiente, como a los 12 o algo así. Cuando estoy un poco más consciente. Una sensación con tu abuelo. Sí. Que ya se había ido de este plano físico. Eso es. Vale. La siguiente sensación parecida, más o menos, fue... te pasa en el año pasado, 2022. Eso es, a principios. Cuando fallece Esther. Fallece Esther. Eso es. Una persona muy importante. Por supuestísimo. Muy importante para... Tú no la conociste muy a fondo, no. Pero bueno, yo sí. De hecho, en persona la vi una vez. La he visto una vez. Y después de irse Esther, de volver a los mundos mat, de volver a casa, de volver a las estrellas, de reconectarse con la luz, de salir del sueño de esta vida física, tienes una experiencia con Esther. Él me contó su experiencia con Esther. Os puedo decir que es espectacular.
¿Y quieres decir que ahora en Japón ha habido un momento donde has vuelto a sentir algo parecido? ¿Por tercera vez en tu vida? Ujú. Bueno, me dejas, yo esto no lo conocía, me lo está desvelando ahora mismo, Miguel. Quería reservarlo para este momento. Así que la cámara es tuya. Bueno, yo las primeras, digamos, 2 semanas estoy trasiego entre ciudades, ¿no? Pueblos, viendo monumentos, viendo bosques, sintiéndome apegado a esa energía, ya habiendo rebajado esa energía agresiva espiritual que había traído de Occidente, ¿no? De España, y me intenté separar un poco de toda esa parte más material, ¿vale? De decir, me estaba dando cuenta de que no necesitaba cosas materiales, me estaba dando cuenta de que no necesitaba, incluso de que todas esas aficiones que tenía yo, que las materializaba en forma de cómics, de libros, que todo eso alimenta mucho, evidentemente, ¿no? El intelecto, pero que me estaba dando cuenta que podía dejarlo atrás y podía vivir perfectamente así como estaba viviendo en ese momento, con una tablet donde leyera, con mi teléfono para guiarme un poco y poco más. Entonces estaba muy conectado energéticamente. Entonces, ¿qué ocurrió? Llegó el momento de visitar Hiroshima, ¿vale? Y a Hiroshima yo llego, además fui antes, llegué a Hiroshima pues creo que fue miércoles por la tarde, y fui directamente al hotel, ¿vale? Y después pues di una vueltecita por allí. Al día siguiente me levanté pronto y fui a una isla, que es la isla de Itsukushima, que se va en ferry desde el sur de Hiroshima, y me pasé toda la mañana allí. Es uno de los santuarios más famosos y es una de las estampas más famosas de todo Japón, porque es un torii de estos de los que te he hablado, rojos, enormes, en medio del agua. Cuando sube la marea, no es que se anegue, pero queda como en la lejanía, y cuando baja te puedes acercar, ¿vale? Continúa. Sí. Entonces, tuve esta experiencia de pues estar ahí un poco más conectado con el santuario, un poco más conectado con la espiritualidad y demás. Recordemos que estaba yo solo. De hecho, encontré una serie de grupito de ciervos que estaban por ahí libres en la isla de Tsukushima. Simpáticos cervatillos. Simpáticos cervatillos, entes abrumados, cero de lo humano. Pero sí, estuve allí conectando con esa parte. Y luego me fui como a mediodía a lo que es Hiroshima. Vale, ¿qué ocurrió? Pues que yo llego y empiezo a notar cosas. A notar, digamos, empiezo a notar como esa paz que te he dicho antes, pero me empiezo a emocionar sin saber por qué. Ajá. ¿Vale? Yo entré como a la parte donde está el monumento a las víctimas de Hiroshima. Hay varios monumentos que lo rodean, que unos pues a los voluntarios que actuaron para salvar a niños y a niñas. Hay un monumento a las madres con sus hijos que fallecieron en Hiroshima. Hay un monumento a una escuela de, no sé, creo que eran de periodistas, y luego había otra profesión así importante, que estuvieron ayudando en todas esas labores de rescate de personas. Y en esos monumentos yo la verdad es que lo que sentía era unas oleadas de energía, o sea, es que me está pasando ahora mismo, ¿no? Y recuerdo cómo me venía una oleada desde la espalda, desde abajo hasta arriba, que me ponía el vello de punta hasta la nuca. Y era absolutamente fascinante, y era como me estaba intentando imbuir de toda esa espiritualidad, porque no sabía por qué era. Porque yo lo miraba en el móvil, tenía como un traductor que yo ponía en la pantalla y veía los kanjis, ¿no? La traducción de los kanjis, y empezaba a notar todo eso antes de leerlo, antes de leer qué era aquello. Yo solo veía piedras y un monumento y todo esto. Claro, el punto culmen de esto fue ya cuando eso era algo suave, pero fui donde está digamos, esa parte donde se realiza el rezo hacia las personas, esas oraciones tan propias de esta cultura sintoísta y budista. Y yo estoy en la cola y de la nada empiezo a llorar. De la nada. No sé por qué. Empiezo a llorar, como además desconsoladamente, como un llanto
que es que me paralizó. Es que no sabía qué hacer. Recuerdo que había una chica justo delante de mí, yo hice un par de fotos o tres, me gusta hacer fotos un poco con los monumentos, con gente que está realizando lo que en ese monumento se requiera, y recuerdo que tuve que parar, que llegué, cuando me tocó a mí hacer el rezo, porque eso es voluntario, evidentemente había alguna cola, yo llegué, eché la monedita, y hice el ritual del rezo, las palmas, la genuflexión y todo esto, y me quedé allí un rato porque sentía una conexión, José, que solo he sentido esas 2 veces. Unas oleadas energéticas, una sensación de, a la vez, pena, paz y esa parte de misterio. Y no podía controlar el llanto, es que no paraba. Y no sabía por qué. Era como que estaba conectando tantísimo con la energía del lugar que no sabía por qué. No podía parar. Y recuerdo que la chica que justo se había ido delante de mí, recuerdo que en ese momento me estaba haciendo una foto cuando estaba orando. Y la miré y fue como voy a salir en una foto, voy a salir mal. Ahí conecté un poco con esa parte humana y me fui, porque no quería que se viera como que quedara constancia, no de todo eso que estaba viviendo yo, sino que no quería que se hiciera parte de un post de Instagram, ¿sabes? Entonces me fui, rodeé toda la cola, me fui a un parquecito que había cercano, me senté y estuve ahí 20 minutos, así, siguiendo llorando con las gafas de sol puestas porque no podía. Y es una experiencia, José, que desde aquel momento me ha marcado otra vez. Es un llanto que al mismo tiempo que te trae tristeza, entiendo que te trae como conexión con algo inteligente que está fuera de nuestro control, algo muy grande que no sabemos ni qué es. Totalmente. Vale, pues que si quieres a los telespectadores les puedes decir, bueno, pues en el caso de tu abuelo materno y en el caso de Esther, 2 personas que se fueron de este mundo y después, bueno, en el caso de tu abuelo 2 años más o menos. Sí, más o menos. Pero en el caso de Esther, al mes y medio súper rápido de irse ella, a mí me contabas que sentías, me acuerdo que en el caso de Esther, estabas en la cocina de tu casa en ese momento y es que toda la cocina era envuelta por esta sensación. Es que es como pequeñas réplicas de esa sensación. Lo tienes a flor de piel, entonces a mí me parece impresionante lo que cuentas, ese llanto que sale instantáneo, que sale solo, que sale nítido, sale natural, sale genuino. En este caso en Hiroshima es como si conectases con el sufrimiento de muchos seres humanos, como que está esa impregnación energética ahí, pero que al mismo tiempo, esto es mi elucubración, perdona, al mismo tiempo la nobleza o lo más noble que hay en tu corazón es capaz de conectar con ese sufrimiento. Sí. Por lo tanto tiene una parte, digamos, triste, pero una parte también gozosa de conexión. Total. Y luego lo que yo entiendo por lo que cuentas, ¿no? Que hay algo que está muy por encima de nosotros, que impregna todo. Algo inteligible. Yo a veces le llamo la trama sagrada, ¿no? Sí. Llámalo como quieras. Y estás como conectando con una esfera de conciencia inhabitual en nuestra vida ordinaria. Totalmente. Con nuestros 5 sentidos físicos. Y tú en estas 3 ocasiones has conectado. Tengo la sensación de que no va a ser la última. No sé por qué no, y cada vez se hace más frecuente, date cuenta, porque una fue hace, pues eso, 11 años, la otra hace 1 y la otra hace meses. Fíjate que en el caso de tu abuelo, un familiar y una persona importante para ti. Sí. En el caso de Esther, una persona con la que no has tenido una relación, pero sí que tienes conciencia de que es una persona importante para mí. Sí, sí, totalmente. Y que de alguna forma, tú en el caso de la experiencia de Esther además, se te desencadena, a diferencia de visitar el monumento de Hiroshima, lo desencadena el estar escuchando el audio de otra persona que ha tenido una experiencia increíble con ella. Sí. Y al estar escuchándola, de repente te brota a ti todo esto, ¿no? Absolutamente. Tú además que eres psicólogo, tienes tu parte racional, tu parte empírica, por supuesto, pero al mismo tiempo eres una persona, un psicólogo y un ser humano abierto a todo, ¿no? Sí, desde luego. Entonces, por lo que veo en tu relato, sabes diferenciar entre lo condicionado de nuestra mente, sí, absolutamente, y lo que brota de una manera imparable y que viene de algo más profundo. Sí,
evidentemente. Yo cuando... Ha sido mi menisco, perdón. O sea, es que, digo, igual se te ha roto un juanete. Sí, no, ha sido el ligamento, acaba de romperse. Ah, bueno, pues pero ¿se te ha curado por lo visto? Voy a aguantar el dolor. Ah. No, con lo que estás contando se ha sanado. Se ha sanado. Pues ya está, si es que es con la energía. Tu sintoísmo importado me acaba de sanar. Sintoísmo importado, ojo. Ojo a este concepto, sintoísmo importado. Perdona, no podemos evitar los cachondeos. No, es que... Pero bueno, a mí, Miguel, me parece espectacular lo que estás contando. Fue maravilloso porque es verdad que me recordaba mucho la experiencia que tuve con Esther. Voy a detallar muy poquito más lo que ha dicho José porque lo ha contado estupendamente bien. Yo estaba en la cocina, escucho el audio de una experiencia que ha tenido una persona pues cercana a la experimentación espiritual con respecto a Esther. Y yo en ese momento me entro en un proceso de shock. Yo no sé cómo explicarlo. A mí me han contado muchas cosas, evidentemente. Yo en la consulta me han contado cosas, pacientes, amigos, clientes, lo que sea, ¿no? Me han contado muchísimas cosas, me han contado sucesos paranormales con los que yo pues, no he conectado del todo, ¿no? Pero este relato en concreto me hace despertar algo en mí, que yo no sabía que tenía, que de repente ocurre y pues lo mismo, me siento absolutamente paralizado, con la boca abierta, sintiendo este espeluzno bueno, no era un espeluzno de peligro ni de maldad, pero llegando, no sé, está mi escepticismo de, a ver, pues ya está, estás conectando con esa parte y estás empatizando demasiado con esa persona y sus sentimientos los haces tuyos por proceso de osmosis, de emocional, si lo quieres llamar así. Vale, yo creo que no fue eso, porque yo relación con esta persona que lo contaba, no tengo casi nada, pero era tal y lo que contaba y yo estaba en un momento de mi vida en el que estaba muy abierto a todas esas cosas. Evidentemente si no estás abierto yo creo que no puedes acceder a esto, y empiezo a sentir otra vez esas oleadas, ¿no? Y esa presencia, José, esa presencia que cada vez que yo lo menciono pues me devuelve a ese momento y me devuelve a esa parte de aquí hay algo inteligente, aquí hay algo que nos rodea, aquí hay algo que está con nosotros. No sé lo que es, no tengo ni idea, mi cabeza no me llega para pensar eso, pero siento que hay algo inteligente que lo recubre todo. No estoy hablando de Dios, porque no, creo que no tiene nada que ver, pero yo siempre me he considerado agnóstico. O no tiene nada que ver con el Dios de las religiones. A esto me refiero, precisamente con la idea tradicional de Dios que se nos ha inculcado, ¿no? Desde pequeños. Entonces, es una presencia espiritual que te envuelve y con la que yo a partir de entonces siento mucha conexión porque me ha ayudado en muchos momentos, de alguna manera. Y no la tengo como diariamente presente, pero sí que tengo presente la enseñanza que me quiso transmitir en ese momento, aquello que yo interpreté como una experiencia espiritual, ¿no? Que pues el concepto de mi vida, de la vida, del proyecto, de tu función, de todo esto, algo con lo que conectas muy profundamente. ¿También la muerte? Sí, claro. Yo creo que te lo he dicho alguna vez, lo hemos comentado en nuestras múltiples tertulias. Yo la muerte es un tema que no me asusta tratar, pero siempre hay un miedo, evidentemente, a lo que hay después, desde que eres pequeño, ¿no? Digamos, sobre todo con cómo se vive aquí también en Occidente. Pero en ese momento es como la conceptualización fehaciente de que es verdad que no tenía miedo a la muerte y no la voy a tener porque es evidente que hay la energía esa que queda que está presente, ¿no? En todos. Luego está mi parte racional que dice, bueno, si no tenías miedo antes de nacer porque no eras consciente, igual que no eras consciente antes de nacer, humanamente no vas a ser consciente después de morir, ¿no? Por estas partes, ¿no? Entonces esa está mi parte psicológica, mi parte humana, con la que yo trabajo muchísimo, pero luego la parte más espiritual es la que te dice, bueno, hay presencia inteligente de algún tipo. Entonces es como, ahora es ganas de saber, ahora es misterio, ahora ya no es acostumbrarse a esa sensación de que no va a haber nada, que ya está, que sin más, que no me generaba estrés ni ansiedad ni nada, sino un misterio por querer saber. Claro, porque la parte racional está bien, tiene su función importante, la parte mental, pero también tienes tu parte intuitiva. Sí, sí. Y una parte profunda que no conocemos de nosotros. Lo que me llama mucho la atención es el nexo, lo que une Manolo
Esther, momento Hiroshima. Pero hay un nexo que los une a los tres, que Totalmente. es esta sensación profunda de presencia y de, digamos, algo inteligente que lo impregna todo. Yo he visto a Miguel, todo su cuerpo, la piel de gallina, porque esas sensaciones que ha ido acumulando las tiene a flor de piel. Lo llegué a ver en un coche mientras conducías. ¿Qué te acojonaste? Claro, porque yo dije, cuidado que se nos va el coche, pero sí que fui testigo de cómo tocar el tema, en este caso de la experiencia con Esther, venía solo. No es algo provocado No. en una milésima de segundo porque la mente la provoca, no, viene solo de forma natural. Es conectar con esa parte, con ese recuerdo, y ya no solo con el recuerdo, sino con el concepto. Con el concepto y con la entidad de Esther, y se me dispara automáticamente. Y es algo muy curioso, porque la gente se podrá preguntar, pero si este chaval no tenía relación. Evidentemente, yo conocía a Esther por ti, la vi una vez, lo que te digo. Aún más si cabe es la incredulidad, ¿por qué me ha pasado esto?, ¿no? Pero sí que es verdad que hay un hilo que lo une todo, y que no sé muy bien describir. Sí que sé que es una presencia que está aposta y que de alguna manera me dice algo, igual que le puede decir algo a todo el mundo, ¿no? No me siento especial ni nada por el estilo. Hay una parte muy racional mía que me llama ridículo por pensar estas cosas, ¿no? Y que me hace sentir vergüenza ajena por contarlas, porque es como, bueno, no, pero estas son tus convicciones, evidentemente, tus ramas de creencias, tus creencias nucleares y tal, que te hacen decir esto. Además, has tenido una educación religiosa que a mí siempre me ha dado igual, la verdad, y además he rechazado. Pero hay una parte que me intento dejar llevar, a estar abierto a estas cosas, porque desde que tuve la experiencia con Esther, mi vida ha ido por otros derroteros, ¿no? A nivel espiritual. Joder, es impresionante lo que cuentas. Desde luego yo lo que sí pienso es eso, confiar en una parte de nosotros que no conocemos y que en un momento dado de nuestra vida, y en muchos momentos puede ocurrir, seguramente mucha de la gente que nos está viendo en este momento le vienen también experiencias propias. Claro que yo puedo empezar a elucubrar y a generar fantasías, efectivamente, eso es una cosa. Y otra cosa es esa otra parte consustancial del ser humano. Y también creo que ahí hay que confiar en uno mismo. Tiene uno que confiar y saber discernir cuándo es algo que me he inventado yo, Sí, o que estoy condicionado, porque imagínate que acabo de ver una película de terror que me pasa. y según me voy a la cama voy mirando para todas partes, ¿vale? Pues voy condicionado y, vale, una cosa es eso y otra cosa es cuando algo viene muy profundo, cuando algo se siente de esa manera y cómo reacciona tu cuerpo. Bueno, es que... Cómo reacciona tu piel, cómo reaccionan tus ojos con las lágrimas, cómo reaccionan tu parte emocional y cómo hay una conexión con la parte profunda. Cuando te estaba pasando eso en Hiroshima, ¿en ese momento que te estaba pasando recordaste a Manolo o a Esther o fue a posteriori? Fue a posteriori. En ese momento estabas centrado en lo de Hiroshima. Absolutamente. No me llegaba nada de lo ¿Duró? otro. ¿Minutos? Duró mucho. Duró mucho. Duró mucho porque yo estaba, ya te digo, en la cola esperando a hacer el rezo, que yo rezaba a mi modo, o sea, yo no sé una oración concreta, pero sí que sé cuál es el ritual, y estaba esperando en la cola y ya me empezó a venir lo que antes había sido una descarga pequeña, pero me empezó a venir y empecé pues a todo eso que os he contado antes. Y desde ahí hasta que yo me recompongo y empiezo a andar otra vez, fácilmente paso media hora, 40 minutos, muy fácil. Continuamente esa sensación, ¿no? Esa sensación de conectar con el sufrimiento, conectar con algo que estaba allí vivo y conectar con luego mis otras experiencias. Yo luego lo uno, evidentemente, yo luego digo, bueno, yo estoy abierto a sentir estas cosas o yo estoy abierto a experimentar esto, y tanto lógica como espiritualmente mi cabeza me dice que hay un sentido del por qué he vivido yo eso. Pero yo hasta ese momento no, yo hasta hago un análisis posterior, claro. Bueno, pues lo primero, agradecerte este alarde de sinceridad y de expresar para tanta gente algo tan personal, tan íntimo, pero que a mí me parece muy enriquecedor, muy bonito de compartir y de escuchar. A mí me está encantando escucharlo. Para mí ha sido una sorpresa lo de la parte de Hiroshima, conocía lo otro. Sí, lo sé. Y bueno, Miguel, pues ya para finalizar, porque sé que podemos estar mucho más tiempo, Sí, con totalmente. mucho más detalles del viaje a Japón, que bueno, podemos tratar en otros momentos. Claro. Seguramente con Miguel habrá otras experiencias, otros trabajos que se publiquen, si no es en Salinas TV, en Geopolítica Cuántica. Ya sabéis que yo soy el hombre a cargo de los dos canales. Como debe ser.
Como debe ser, hombre a cargo, comandante en jefe, director general, CEO y líder supremo. Y digamos que chamán espiritual también. Puedes añadirlo. Vale. Y... Miguel, ¿volverás a Japón? Volveré, sin duda ninguna. Y yo creo que antes de 3 años. Vale. ¿Me llevas? Yo te llevo. Encantado. Encantado de la vida, de verdad, porque de verdad que lo que sentí es que merece la pena que sientas. A mí es un archipiélago, una cultura, un lugar que me atrae muchísimo. Tu viaje me ha interesado desde el principio. Lo sé. Por eso quería que compartieses conmigo y con los millones de telespectadores que están detrás de la cámara. No te rías. No me río por eso. Me río porque me siento absolutamente pequeño. Claro. Por las oleadas y turbas de... Mira, te voy a decir una cosa. Fanáticos. Hay unos 8.000 millones de habitantes en el planeta. Sí. Bueno, ahora mismo en directo están viendo esto unos 15.000. ¿Cómo puede ser? Bueno, porque hay entes astrales, claro. Hay entes varados, claro. Hay ánimas simpáticas. Sí, cuando se hace un programa en directo de Salinas TV, lo que se hace en las puertas del astral, se abren, ¿sí? Todo tipo de seres, ¿sí? Desde los más elevados hasta los infraseres, pueden ver el programa también. Por lo tanto, efectivamente... ¿Crees que lo están viendo como en familia, en grupo de amigos? Yo creo que ahora mismo hay absolutamente bandadas, hordas de grises y de reptilianos comiendo palomitas viendo el programa. Esa es mi sensación. Es tu sensación, es que tiene que ser respetable. Tiene que ser respetada y es creíble absolutamente. Sí, no, por supuesto. Aquí nadie pondríamos en duda la veracidad de estas sensaciones. Yo te digo una cosa, ahora mismo hay todas las superlogias masónicas del planeta Tierra, ahora mismo están paradas. Con palomitas. Con palomitas, hombre, unos kikos, unos panchitos, también puede haber, pero sobre todo palomitas, están viendo el programa ahora mismo. Qué fantástico, ¿no? Son entidades extraterrestres de la Federación Galáctica, de la Confederación Galáctica, de regionalismos fuera de la Vía Láctea, líderes insectoides... Ojo esto porque no lo hemos tratado lo suficiente, creo que da hueco para otra entrevista. Pero qué maravilla, líderes insectoides. Sí, líderes insectoides que ahora mismo seguramente están viendo este directo. Y me atrevo incluso a decir que todo tipo de dioses menores, dioses mayores, hombres a cargo, dioses a cargo de cada galaxia, jerarquías espirituales de toda índole, serafines, querubines, arcángeles, etc. Es más, diría que todo el multiverso creado y el increado. O sea, el multiverso increado está viendo ahora este programa, Miguel. Y el creado a posteriori, entiendo, ¿no? Porque el concepto tiempo ya sabemos que es algo transversal, etc. Voluble. Voluble. Es un concepto Exacto. voluble. Entonces, los hombres a cargo de todo el multiverso. Sí. Incluso el Big Bang, que habría que hablar del Big Bang, o sea, la más ínfima partícula que comparada con un quark es un gigante. ¿Vale? Digamos esa esfera jíbara que reduce... Que ha reducido todo. Que ha reducido todo para que luego estalle. Están viendo el directo. Qué maravilla, porque esto me hace tener mucha menos ansiedad en cuanto a enfrentarme a una cámara, porque ya sé que ya no puede haber secretos. Claro, pero yo todo esto te lo he contado al final de la entrevista. Si te lo cuento antes, colapsas. No, yo causo baja. Causas baja. Causo baja, se me cierra la sesión. No, claro. Entonces estoy pidiendo tierra en un minuto. Tú picas billete al minuto de la entrevista, has picado billete y parto a los mundos más. Para los mundos superiores, efectivamente. Miguel, muchísimas gracias por compartir con nosotros toda tu experiencia del viaje a Japón, estas últimas experiencias más profundas. Ha sido un placer, de verdad, un honor para Salinas TV, por supuesto geopolítica cuántica para mí. Y nada, muchísimas gracias y volveremos a vernos. Claro que sí. Yo te tengo que agradecer la oportunidad de que me hayas hecho esta entrevista. Creo que es un honor para ti que yo esté aquí. Sí, es un honor. Efectivamente, ¿no? Sí, pero, o sea, quien gana es el canal, no tú. Evidentemente, o sea, yo es una riqueza que tú aportas. Exacto, no quiero pecar de humilde. Pero... bueno, digamos que estoy muy agradecido de verdad por darme esta oportunidad de contar las cosas y de contar una parte muy íntima de mí que no habría sido capaz si no me llevas tan bien por la entrevista. Bueno, yo solo te pido por favor que en el próximo viaje a Japón me traigas un gorrocóptero. Estoy harto del tren de cercanías y quiero ir a Madrid y a los sitios en gorrocóptero. Claro, pero tienen que haber esas vías espirituales aéreas. Vale, pues entonces no me lo traigas. Bueno, no me lo traigo de recuerdo si quiero, pero funcional no. Quizás dentro de un neón, quizás la energía... Otro cuarto de micra. Exactamente. Miguel, muchísimas gracias. Y a todos vosotros,
que estéis lo mejor posible y nos vemos en el próximo programa de Salinas TV. Hasta siempre. ña. Ña. Dios mío, qué calor, José, tengo ahora. Ya, nos vamos a comer algo rápido y te vas. Uf, voy a ver. A ver cuánto ha durado, a ver. Puta pierna.